Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Guillermo Castillo desde el programa Edúcate y Conoce tus Derechos, gracias al apoyo de Latinos TV, que se encuentra en Ohio y en Kentucky. El día de hoy estaremos hablando sobre las verdaderas razones de migración. Es decir, hablemos en serio sobre migración. Al respecto, hemos recibido varias preguntas durante 2 semanas en producción. A dichas preguntas se les estará dando su respuesta respectiva y estaremos mostrándolas en lo consecutivo del programa. Vamos a iniciar. La primera pregunta que nos realizan es: ¿cuál es el punto de partida legal entre Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras? Al respecto, pues podemos decir que son 4. Primero, son las leyes migratorias en Estados Unidos. Segundo, es el acuerdo del tercer país seguro. Tercero, es la ley llamada Estrategia de Estados Unidos para Centroamérica. Y cuarto, la ley Build Act, que tropicalizado el nombre se llama América Crece. Ese es el marco de la respuesta. En el número 2, tenemos cuáles son los problemas que generan migración de Guatemala y Honduras. Bueno, tenemos en ese caso la corrupción e impunidad del 97% en el caso de Guatemala, que no da certeza jurídica a familias ante el Ministerio Público, la policía o cortes locales. Dado que hay operadores de guante blanco y cuello blanco que interfieren en los sistemas de justicia. Número 2, tenemos al narcotráfico, crimen organizado, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, lavadores de dinero, redes político-económicas ilícitas que financian anónimamente a candidatos a alcalde, diputados y presidenciables, en su mayoría en Guatemala y en Honduras. Número 3, tenemos la violencia doméstica, violencia infantil, trata con fines de explotación sexual y una legislación débil que no protege a la mujer ni a la niñez. Número 4, tenemos lo que serían las pandillas y la extorsión. Número 5, tenemos el conflicto social e impacto ambiental por minas e hidroeléctricas, criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas. Y por último tenemos la falta de oportunidades económicas. Es decir, la falta de oportunidades económicas es una de las ramas de migración, mas no la única. Por lo que los estudios que hablan sobre que solo la falta de oportunidades económicas es las razones de migración deben ser reevaluados. Y esto sucede porque los migrantes o deportados no van a venir a contar su historia con una persona desconocida que no tiene ningún nivel de confidencialidad para tratar temas relativos al mismo. Es por ello que tanto la OIM, USAID y otros organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial deben reevaluar a la hora de hacer las preguntas y poder establecer las otras razones de migración. Entonces, ya podríamos hablar en serio sobre migración. Bien, pasaremos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos indica: ¿cuál es la realidad de migrantes en Estados Unidos en 2020 y 2024? Y ante esto tenemos las siguientes respuestas. Un inciso A es que se va a incrementar un 40% de detención interna dentro de Estados Unidos, el cual ya ha venido siendo algo efectivo y podríamos esperar que incluso se incremente hasta un 60% de detención interna. Es decir, que los migrantes sean detenidos dentro de Estados Unidos. El inciso B es el 90% de negación de casos de asilo que se encuentran frente a las cortes. Todos aquellos migrantes que presenten asilo o alguna defensa migratoria ante las cortes migratorias, existe una cuota que los jueces de migración deben cubrir, por lo cual el 90% de los casos se está perdiendo. Y en inciso C tenemos la radicalización contra migrantes, una retórica antimigrante fuerte que se ha marcado desde los últimos años.
Un inciso D. Los solicitantes de asilo son retornados de Estados Unidos a México mientras esperan su proceso migratorio, que puede durar entre 2 o 3 años. Sin embargo, ese proceso se ha venido acelerando a un proceso de 6 meses o menos. Entonces, las personas que están aplicando asilo en la frontera sur y que están del lado de México encuentran limitantes a la hora de acceder a abogados de migración, traductores u otras formas o mecanismos de defensa migratoria. Hasta ahí vamos con el inciso D. Luego vemos el inciso E, que nos habla sobre el tema de detención indefinida en centros de detención sin acceso a abogados de migración e intérpretes. Esto ha sucedido que básicamente los migrantes tienen dificultad de acceder a abogados o intérpretes. Un inciso F. Los migrantes sin posibilidad de fianza o fianzas altísimas que van desde $5,000 hasta $20,000. Un inciso G es que los permisos de trabajo que hasta ahora han venido tomando 6 meses para obtenerlo pueden llegar a ser hasta 1 año próximamente. Un inciso H sería la falta de traductores de idiomas mayas, español en maya o inglés maya que permitan a las personas obtener algún acceso a su lenguaje. Un inciso I. El incremento de trata sexual en la frontera sur de Estados Unidos con México. También se incrementará la trata sexual de los migrantes que sean retornados por Estados Unidos a Guatemala derivado de la falta de protocolos de atención a migrantes retornados en Guatemala, lo cual dejaría vulnerabilidad ante la Dirección de Migración y el Ministerio de Gobernación de Guatemala. El número J, tenemos el retorno al tercer país seguro, donde no existe infraestructura para atención de migrantes. Insisto que Guatemala no cuenta con la capacidad de tener ni cortes de migración, ni jueces de migración, ni fiscales de migración, ni un protocolo para velar por la seguridad y confidencialidad de las historias de migrantes que pueden estar presentando asilos en dicho país. Tampoco se cuenta con el presupuesto. Bien, ahora pasando a la pregunta número 4. Nos indica, ¿cuáles son los problemas que el Estado de Guatemala enfrenta en la asistencia migratoria? Primero, una negociación inteligente y pragmática en cuanto a las visas de trabajo y cuotas de refugiados. También un inciso B, podemos hablar de traductores de idiomas mayas, español-inglés o inglés-maya, dado que el 70% de los migrantes son indígenas. Y ante esto, la parte de justicia debería buscar que los traductores puedan certificarse para cortes o para atender cuestiones de policía, hospitales u otros servicios. Un inciso C es la asistencia migratoria 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, lo cual se generaría a través de un call center con números registrados tanto en Guatemala, México como en Estados Unidos. Un inciso D sería un programa de reinserción proactivo desde Conamigua, que es el Consejo de Atención al Migrante. Al respecto, estaremos hablando sobre las inacciones del secretario Carlos Nares, quien ha sido un obstáculo y una piedra que genera migración y afecta a los intereses norteamericanos. Bien, pasemos a la pregunta número 5. ¿Cuáles son los problemas que el Estado de Guatemala debe resolver para la asistencia consular? Al respecto tenemos pasaportes, DPI, ID consular, consulados móviles y repatriados. Estos son servicios básicos, pero no el eje central de lo que los consulados deben estar realizando, dado que ese es un servicio básicamente de documentación, mas no es lo que realmente se necesita desde el espacio migrante, necesariamente, por lo que tendremos que ampliar esos servicios. Bien, pasemos a la pregunta número 6. Veamos. ¿Cuáles son los problemas torales que el Estado de Guatemala debe resolver para prevenir la migración? Bien, en un inciso A es que el Estado de Guatemala u Honduras
o El Salvador reconozca a las diásporas en el exterior como interlocutores válidos. En el caso de El Salvador, sí lo realiza. Sin embargo, en el caso de Guatemala y Honduras, no. Y deben ser considerados activos contables e inversionistas ante el Estado, porque si no lo reconoce ni el Estado de Guatemala ni Honduras, mucho menos lo va a hacer Estados Unidos. Un inciso B sería que el Estado reconozca en Segeplan o su equivalente en Honduras, que es donde se hace la programación de todo lo que son los programas operativos anuales, para que sean los migrantes cooperantes dentro de los planes de acción del Estado y contabilidad del Estado. Número C, que el Estado asigne 5 sillas dentro del programa de América Crece para que diásporas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, tanto del norte, sur, este y oeste y centro, trabajen junto al sector privado y busquen soluciones juntos para generar esas inversiones en lugares de alta migración. Un inciso D es que el Estado de Guatemala, El Salvador, Honduras creen políticas de emprendimiento enmarcadas en la política exterior, vinculadas con las diásporas de migrantes en el exterior, dado que en el caso de Guatemala, hoy en 2020, no existe esa política del Ministerio de Economía marcada en la política de relaciones exteriores. Un inciso E sería que en el caso de Guatemala se vincule la política cultural enmarcada en la política exterior y que ésta a su vez tenga vinculación con las diásporas guatemaltecas en el exterior. Hoy en 2020 solo llega hasta los consulados esa política, más no se integra con la comunidad migrante. Un inciso F es que el Estado de Guatemala establezca que Conamigua sea dirigido por un secretario o subsecretario migrante o sus equivalentes en El Salvador y Honduras. En el caso de Guatemala, tenemos el tropiezo del secretario Carlos Nares, que más bien afecta a los intereses norteamericanos, pues él no está en función de atender a los deportados y ayudarles a la reinserción, sino está enfocado en colocar plazas para puestos de diputados que les debe favores políticos por haber sido electo y que en ese caso solo está haciendo uso de recursos de una forma indebida, más no una atención proactiva para la reinserción de deportados. En el caso G, tenemos que el Estado de Guatemala cree una ley para que los migrantes puedan enviar donaciones de asistencia humanitaria para beneficio de educación y salud y sin tener que pagar impuestos al ayudar al Estado a poder generar programas conjuntos. Esto no sucede solo para Guatemala, también podríamos pensarlo para El Salvador y Honduras, donde se genera una concientización del migrante como un inversionista en cuestiones humanitarias de educación y salud. Bien, esos son los problemas que los estados deben ayudar para prevenir la migración. Pasamos a la pregunta número 7. ¿Va a ocurrir un TPS en Guatemala? La respuesta es no, no va a ocurrir. El presidente Álvaro Arzú tuvo su oportunidad cuando se le presentó la dinámica si quería TPS. El Salvador lo obtuvo, Honduras también, Guatemala no. En todo caso, si un presidente electo habla de que el TPS es la solución que están proponiendo a través de relaciones exteriores, lo único que está diciendo es, le está dando algo para que los medios digan, pero en realidad está diciendo no me interesan los migrantes y son un cero a la izquierda. Es decir, no tiene ni capacidad de entender de lo que está preguntando que va a pasar, porque eso no va a ocurrir. Número 8. Me hacen una pregunta interesante. Habla, el presidente Donald J. Trump cumple o cumplió su promesa a sus electores norteamericanos. La respuesta es sí. El presidente Donald Trump cumplió su promesa. Existe un muro invisible en las cortes de migración mucho más alto que es
el muro de la frontera sur en Estados Unidos. Ese muro físico simplemente es una cuestión para que los votantes y la gente tenga una visión tangible, una visión que puedan ver y tocar. Sin embargo, los verdaderos muros están en las cortes de migración, en las detenciones internas, en la liquidación del proceso de asilos, en el tema del tercer país seguro y en un muro mucho más grande desde el aspecto legal. Entonces el presidente Donald Trump sí cumplió su promesa. Número 9. ¿Qué líneas culturales, principios rigen la política migratoria en Estados Unidos? Al respecto podemos decir que es la línea de Tea Party, conservadores, KKK, bandera confederada, los que rigen la política exterior en el tema de migrantes. Y esto viene vinculado desde Kentucky hacia Washington. ¿Quién es uno de los representantes del Tea Party en temas migratorios? Bien, al respecto, el senador Rand Paul de Kentucky, que también visitó Guatemala bajo una cuestión en teoría humanitaria y que era para posicionarse como una persona humanista, en realidad ha sido uno de los artífices principales en la retórica antimigrante y en la política de endurecimiento en las cortes y que ha vinculado hacia Washington. Entonces es una persona con la que hay que monitorear cuáles son sus posiciones y cuál es su actuar al respecto, porque antes de que suceda en Washington se coordina todo desde Kentucky. Bien, pasamos a la pregunta número 11. En la pregunta número 11 me preguntan quién es uno de los principales asesores en temas de política migratoria en Estados Unidos. Al respecto es Stephen Miller, el cual vincula nuevamente hacia Kentucky con el senador Rand Paul. Bueno, la pregunta número 12 nos indica cuáles son algunos de los enunciados del senador Rand Paul. Bien, al respecto los leeré y los citaré de acuerdo a su fecha. Inciso A. Eliminar toda la ayuda extranjera y reconstruir América en su lugar. Eso lo mencionó en abril de 2015. Asegurar la frontera 2014. Bases militares cercas electrificadas en frontera en el 2014. Eventualmente se acabará toda la ayuda exterior, pero poco realista por ahora. Mayo del 2014. Salir de la ONU y mantener la soberanía estadounidense. Noviembre del 2010. Tanto los refugiados como las exenciones de visa representan una amenaza. Noviembre del 2015. Para defendernos contra el terrorismo tenemos que defender la frontera. Diciembre del 2015. Necesitamos un caso de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. Septiembre del 2015. Asegurar la frontera con México. Acabar con las ciudades santuario. Julio del 2015. Estatus legal de 11 millones de ilegales después de asegurar la frontera. Abril de 2015. Protegerse contra los federales creando una tarjeta de identificación nacional. Abril de 2015. Reemplazar el camino a la ciudadanía con visas de trabajo. Febrero del 2015. El status quo es insostenible. Debemos hacer algún tipo de reforma. Junio del 2014. Ir más allá de la amnistía, pero eventualmente al camino hacia la ciudadanía. Junio del 2014. Los ilegales no son malas personas, pero tenemos que controlar la frontera. Abril de 2014. Los latinos apoyan las posturas de fe y valores familiares del Partido Republicano. Junio 2013. Estatus legal pero no ciudadanía para inmigrantes ilegales. Marzo del 2013. Encontramos un lugar para los inmigrantes ilegales en América. Marzo del 2013. Reemplazar la amnistía de facto con la reforma bipartidista. Marzo del 2013. No seguro de salud para los inmigrantes ilegales. Octubre del 2010. No a la amnistía. Julio del 2010. Y respetar la ley. Julio de 2010. Como podemos observar, la política del senador Rand Paul es una política dura contra la migración y es la que se ha venido implementando en Washington. Es una agenda de Tea Party muy focalizada en esas acciones. Bien,
Pasemos a la pregunta número 13. En la pregunta número 13 nos indica cuáles enunciados y que cualquier presidenciable y político guatemalteco u hondureño debe meditar de 2020 al 2024. También los salvadoreños. Como un primer inciso podríamos ver en el inciso A, ver a los migrantes como activos e inversionistas. Óigase bien, ver a los migrantes como activos e inversionistas. Un inciso B es una ley paso a paso de permanencia temporal legal en la que los migrantes se sometan a una estricta verificación de antecedentes, huellas digitales, pagar multas, pagar impuestos, justificar un empleo y una fianza que sirva para educar para no migrar en su país de origen. Un inciso C sería una política estricta y fuerte para los países centroamericanos que actúen en contra de la corrupción que genera migración. Hay que entender algo muy importante. La corrupción genera migración y afecta a los intereses norteamericanos, por lo cual hay que atacar ese flagelo en Centroamérica. Un inciso D es invitar a inversión de migrantes. Un inciso es deportar a todos los migrantes es poco práctico. Y es real, deportar a todos los migrantes es poco práctico, por lo que debemos encontrar soluciones fuera de la caja y pensar en soluciones pragmáticas. Un inciso F es hablar sobre inmigración legal rápida para inversionistas, mentes brillantes tecnológicas y de ciencia de investigación, emprendedores temporales alineados a los Small Business Development Centers y trabajadores temporales en agricultura, construcción y servicios de limpieza. Un inciso G es migración por mérito, que se debe definir también en este concepto qué es mérito. Un inciso H es enseñar inglés. Un inciso I es el tema de fomentar las industrias culturales, microfranquicias, vivienda productiva, banco o cooperativa migrante, migrantes como cooperantes de Estados Unidos para reducir la migración y articular alianzas para el desarrollo y joint ventures entre migrantes con el sector privado. En un inciso K, respetar la ley y en un inciso L, educar para no emigrar. Bien, hasta ahí estamos en esa pregunta. Pasamos a la pregunta 14. En la pregunta 14 está que nos preguntan ¿qué es la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica? Bueno, la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica es una ley norteamericana aprobada por el presidente Donald Trump, el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que es la ley HJ 31 sección 7045A Centroamérica, y esta está alineada al Departamento de Justicia norteamericano. Una pregunta número 15 nos habla y nos pregunta ¿qué es Build Act? Entre paréntesis, América Crece, que es el nombre tropicalizado. Es la ley norteamericana aprobada por el presidente Donald Trump, el Senado, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que es la HR 302 FAA Reauthorization Act, División F, que está alineado al Departamento del Tesoro. Observamos que una está alineada al Departamento de Justicia y otra al Departamento de Tesoro. Bien, en una pregunta número 16 nos preguntan ¿qué es Plan Alianza para la Prosperidad? El Plan Alianza para la Prosperidad es un plan no vinculante de los gobiernos centroamericanos hacia Estados Unidos para resolver el tema de migración. No es ley, es un plan del Ejecutivo, pero no tiene el peso de una ley. El número 17 es ¿por qué las diásporas guatemaltecas en Estados Unidos deben alinearse a la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y Build Act? Bien, porque es la ley.
Todos los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que viven en Estados Unidos primero deben cumplir la ley norteamericana y después la ley de sus países. Así que esa es la ley en cuanto a política exterior que debe cumplirse. En palabras coloquiales, pasamos al número 18. Dice, en palabras coloquiales, ¿qué es la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica? Bueno, pues es una silla con 4 patas que incluye gobernanza, seguridad, prosperidad y justicia. Es una silla completa, donde podemos sentarnos y tomar acciones de las diversas temas que afectan el tema de migración. El número 19 nos indica la pregunta. En palabras coloquiales, ¿qué es Build Act en la número 19? Bien, pues eso es el asiento de la silla que debe ajustarse a la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica. En el número 20, en palabras coloquiales, ¿qué es Plan Alianza para la Prosperidad o América Crece versión 1? Bueno, esta es una silla de una pata. Es un plan no vinculante que excluye a un amplio sector de la sociedad y a las diásporas guatemaltecas en el exterior. En el caso de América Crece, se enfoca específicamente a infraestructura y energía, lo cual va a generar directamente migración a la frontera sur de Estados Unidos, por lo cual debe abrirse a otros espacios de solución. Bien, pasamos a la pregunta número 21. ¿Quiénes controlan el Plan Alianza para la Prosperidad en Guatemala y América Crece versión 1? Bueno, lo controla Pronacom, Fundesa y CACIF. Pasamos a la pregunta... Perdón. Pasamos a la pregunta número 22. En palabras coloquiales, ¿quiénes son Pronacom, Fundesa, CACIF dentro del Plan Alianza para la Prosperidad o América Crece versión 1? Bueno, se podría decir que son doctores que recetan una quimioterapia cuando el paciente llegó nada más por dolor de cabeza. No tienen la menor idea qué es ser migrante. Usan el argumento de reducir la migración para obtener recursos de Estados Unidos, mas no tienen la menor intención de resolver el fenómeno migratorio, ni lo conocen ni saben cómo hacerlo. Más bien, lo que generan son beneficios propios y se genera mayor migración hacia la frontera sur de Estados Unidos. Básicamente, Pronacom, Fundesa y CACIF son personas y son instituciones que no tienen la menor idea qué es ser migrante. No tienen la menor idea cómo resolver el problema de migración. Y lo único que afecta son los intereses norteamericanos que están tratando de atender, que es el fenómeno migrante. Número 23. Nos habla, ¿considera que el sector privado organizado sabe sobre soluciones para migración? La respuesta le indicaba anteriormente, no. Lo peor es que no les interesa trabajar de la mano de diásporas migrantes en el exterior, en Estados Unidos. Por lo cual se invita a que la embajada norteamericana en Guatemala, El Salvador y Honduras no considere como interlocutores válidos para resolver el tema del fenómeno migratorio a el sector privado. Es un sector, más no el sector que entiende el fenómeno migrante. Más bien, tendría que hablarse como sucede en el caso de Cuba, que trabajan con las diásporas cubanas en Florida, y así tendría que hacerse en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, trabajar las autoridades norteamericanas junto a los diásporas y a los migrantes que saben cómo resolver los fenómenos migratorios. No digo excluir al sector privado, pero ellos no tienen la menor idea cómo resolver la dinámica, porque no son migrantes, nunca han vivido ese flagelo, y son personas que desconocen cuánto sufre una persona y cuánto es que tiene que pasar una persona para sobrevivir en la migración. Bien. Pasando a una pregunta número 24. Nos indica,
¿Qué se espera de la política migratoria en Estados Unidos 2020-2024? La respuesta es, se espera que se endurezca más. La política migratoria va a ser tan dura contra los migrantes que se debe esperar muchos deportados en Centroamérica y también de otros países, derivado del tema del tercer país seguro. La pregunta número 25 nos indica, ¿cuál sería un termómetro de la realidad migrante? Bueno, veamos los factores. Dado que el 40% de los migrantes está siendo detenido internamente en Estados Unidos y puede incrementarse un 60%, dado que más del 90% de personas y aplicantes de asilo están perdiendo sus casos en las cortes y luego viven en las sombras o son deportados. Dado que la política migratoria en Estados Unidos es una agenda de Tea Party que cada vez va a ser mucho más dura, y dado que la detención interna va a incrementarse, óigase bien, habrá crisis de reinserción de deportados o retornados del 2020 al 2024 en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y sucederá lo que sucedió alguna vez en Los Ángeles cuando mandaron a personas de Los Ángeles de regreso hacia nuestros países y se amplió el fenómeno de las pandillas. En este caso, el fenómeno se va a ampliar hacia el narcotráfico, quienes ya están muy al pendiente de qué personas están regresando como deportados para reclutarlos. Entonces, esto va a afectar el fenómeno del incremento de drogas hacia Estados Unidos. Bien, el número 26 es, en esa pregunta nos indican, ¿cuál es el reto a resolver en el tema del tercer país seguro? Bien, el reto es que si el Estado de Guatemala no reconoce a las diásporas migrantes como interlocutores válidos o como cooperantes del Estado y generadores de inversiones para toma de decisiones políticos, sociales y económicas, el Estado de Guatemala u Honduras no sabrá ni cómo lidiar con migrantes allá que regresen con sus esposas de otras nacionalidades y llevan una cultura de legalidad. También está el fenómeno que habrán migrantes que llegarán de África, de Medio Oriente, que podrán venir con la dinámica quizás no necesariamente evangélica o católica, podrán venir musulmanes, hindús, de otras nacionalidades con distintos idiomas y habrá un choque cultural fuerte. Ante eso, ¿cuál va a ser la dinámica de atención que habrá? ¿Y cuál será el tema financiero, incluso en los bancos, en la atención de trabajo, en los servicios sociales? Todos estos fenómenos hay que contemplarlos. Bien, pasamos al número 27. Nos hacen la pregunta, ¿es esta una gran oportunidad para el sector productivo del país? La respuesta es sí, porque muchos migrantes quieren invertir en una vivienda productiva, o microfranquicias o inversiones que les permita regresar a puerto seguro. Y el sector privado debe abrir sus puertas a trabajar joint ventures o capital mixto con migrantes. Pero eso no se puede lograr si en el caso de Guatemala, por ejemplo, el CACIF, la Cámara de Industria, la AMCHA, Export y el Ministerio de Economía mismo no abre a la puerta a que los migrantes y las diásporas tengan silla con voz y voto en la toma de decisiones políticas y económicas. Porque nadie quiere ser nada más utilizado, simplemente que el sector debe reconocerse como un sector válido y un interlocutor que puede traer soluciones a la mesa. Y capital, lo más importante. Bien, el número 28, la pregunta nos indica, ¿qué solución se propone? Bueno, se debe tener una postura centro y neutral. Debemos ser puente de soluciones, pero a la vez exigir el cumplimiento de la ley. Es decir, trabajar bajo el marco de la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y Build Act. Bien. Pasando a la pregunta número 29.
Nos hacen la pregunta, ¿cuál sería una apuesta atrevida pero certera que puede reducir la migración? Al respecto, podríamos hablar de construir centros de detención para que los corruptos, el crimen organizado, guante blanco, cuello blanco, lavadores de dinero, la parte de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad o las redes político-económicas ilícitas que financian anónimamente alcaldes, presidentes y diputados, o las estructuras criminales que existen tanto en Guatemala, El Salvador y Honduras y que generan migración, puedan estar en esos centros de detención, en vez de que sean mujeres y niños detenidos, estén estas personas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos en Centroamérica. Y esto evitaría que los intereses norteamericanos en las corporaciones que ganan por cada cama y por tiempo, pues sus intereses se vean afectados. Bien, pasando a la pregunta número 30, nos indica, ¿por qué los centros de detención son interés de corporaciones norteamericanas? Bueno, las corporaciones norteamericanas ganan por cada cama ocupada durante todo el tiempo que se pueda permanecer. Y si ahorita actualmente estamos hablando que tenemos muchos centros de detención donde se albergan mujeres y niños, mejor alberguemos a los criminales que generan la migración y afectan los intereses norteamericanos. Entonces, perdone, debemos establecer el camino para que las corporaciones norteamericanas conserven ese flujo efectivo de dinero que tienen por cada cama, pero solo cambiemos de estrategia y encerremos a quienes deben encerrarse y ayudemos a que los ciudadanos buenos construyan un Estado de Derecho. Bien, pasemos a la pregunta número 31. ¿Por qué construir centros de detención para corruptos de Centroamérica? Bueno, sencillo. Ellos son los que generan el narcotráfico hacia Estados Unidos y son los que generan la migración hacia Estados Unidos. Entonces afectan los dos intereses que a Estados Unidos les interesa resolver. Pero mientras ellos están detenidos, entonces los buenos ciudadanos pueden ayudar a construir un Estado de Derecho en el cumplimiento de la justicia, en el cumplimiento de la ley y a generar una estructura de legalidad en nuestros países, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y ahí es donde el fenómeno migración puede ser ampliamente entendido. Pasando a la pregunta número 32. ¿Cuál sería el trueque que se propone? Bien, como lo decía anteriormente, los centros de detención para corruptos y para todos estos criminales pueden brindar un concepto de justicia, más que encerrar a mujeres y niños y familias que huyen de la violencia. Ante eso, Estados Unidos puede presentar una mucho mejor imagen, mucho más humana, que ayuda a fomentar y a crear una cultura de legalidad y un Estado de Derecho en países centroamericanos, mientras endurece el tema y accede a resolver el problema de drogas y el problema de migración simultáneamente. Número 33. ¿Qué le diría al embajador de Estados Unidos en Guatemala sobre migración? Bien, le diría, pensemos fuera de la caja y que la embajada trabaje junto a las diásporas centroamericanas, en este caso de Guatemala, dentro del marco de Build Act y la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica. No hay nadie mejor que entienda el fenómeno migratorio que los mismos migrantes, tratando de ayudar a reducir la migración. Pero tenemos que tener ese acceso como interlocutores válidos donde el sector privado puede sentarse en la mesa, pero no necesariamente es quien resuelve el fenómeno de migración. Es mejor hablar y preguntarle a quien sabe sobre migración y no a quien cree saber sobre migración por las lecturas que cree leer en el periódico o lo que hipotéticamente tiene en la mente. Bien, la pregunta número 34 diría... Dice así, ¿qué le diría al Departamento de Estado en Estados Unidos sobre migración? Bueno, le diría, seamos pragmáticos a los intereses norteamericanos con un sentido humano.
Toquemos el sentido humano y el sentido cristiano, que manejan desde el espacio conservador. La pregunta número 35 dice, ¿qué le diría el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre migración? Bueno, le diría nuevamente, pensemos fuera de la caja. Actualmente, la persona cuando enfrenta una corte de migración sale o deportado o retiro voluntario si pierde el caso. Observemos que puede existir una tercera opción que podría ser el tema de una condicionante o una condicional donde el migrante debe aportar mensualmente una cantidad de dinero X que sea el equivalente que lo que aporta Estados Unidos en el programa América Crece y que a la vez sea un equivalente a lo que aporta el estado del migrante, es decir, puede ser Guatemala, El Salvador y Honduras, en un plan 3x1, condicionado a que puede estar una cantidad de tiempo determinada mientras se crean las condiciones en su país de origen, de vivienda, de negocio, de lo que sea, para que ese migrante no se vea forzado a tener que emigrar de regreso nuevamente. Es decir, traer una tercera opción en la corte y una condicional ante la misma, como sucede actualmente en algunas cortes probatorias que donde les dan un servicio comunitario, donde tienen unas cuestiones que pagar. Bueno, es el mismo sistema de justicia, nada más que apliquémoslo al sistema migratorio. Bien, hasta ahí hemos llegado en las 35 preguntas que nos han elaborado. Y ahora pasaremos a conocer lo que sería la ley de la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y cómo se intercerca con la agenda migrante. Bien, al respecto podemos hablar de que en el inciso A de la ley, y la cito de la siguiente forma, dice, informar a sus ciudadanos sobre los peligros del viaje a la frontera suroeste de Estados Unidos. Bien, al respecto podemos decir, cuando la sobrevivencia de la persona está en la línea, las personas no quieren escuchar un mensaje, quieren soluciones reales y tangibles al fenómeno de migración. El inciso B de la ley nos indica la lucha contra la trata de personas. Al respecto, la respuesta está en el informe de la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, llamado La trata con fines de explotación sexual en Guatemala. Y ante eso, un ejemplo claro es cómo es que un financiamiento electoral anónimo, no registrado e ilícito condiciona a un presidente para tomar y controlar la SBER, que es la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, y la SBS, que es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, para controlar los hogares de menores y tener cuotas de poder del crimen organizado vinculados a la presidencia por el apoyo de la campaña electoral y así obtener a niños y mujeres vulnerables para controlarlos. Obsérvese bien, utilizar los hogares del Estado para trata de personas derivado de la vinculación del crimen organizado hacia la presidencia. Y eso es algo real. Hablemos del inciso C. La ley habla sobre mejorar la seguridad fronteriza, incluida la prevención de la migración irregular, el tráfico de personas y el tráfico de drogas ilícitas y otros tipos de contrabando. Bien, al respecto podemos decir que hay dos intereses de Estados Unidos primordiales. Uno es las drogas y otro es el tema de migración. A mayor cantidad de narcotraficantes vinculados con alcaldías, diputaciones, presidentes, mayor migración. Es por eso que las autoridades norteamericanas deben focalizar sus esfuerzos al Tribunal Supremo Electoral para depurar el sistema electoral y no permitir que personas de dudosa precedencia tomen posesión sobre acciones que deberían ser en función del bien común y más bien terminan afectando a los intereses norteamericanos. En un inciso D habla sobre cooperar con las agencias gubernamentales de Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de migrantes irregulares que llegan a la frontera suroeste de los Estados Unidos y que no califican para el asilo en consonancia con el derecho internacional. Al respecto, la entidad para poder ayudar a reintegrar a los deportados es CONAMIGUA,
que es el Consejo de Atención al Migrante. Sin embargo, esa entidad ha sido cooptada por Felipe Alejos del partido Todos y también tiene un subsecretario llamado Carlos Narés, que lo único que hace es colocar su gente por favores políticos y lo que menos le interesa es reducir la migración y no le interesa atender al deportado. Simplemente se toma las fotos, un selfie y ya, estoy haciendo alguna acción, pero en las cuestiones tangibles no las hace. Se ha tratado de que ese secretario sea removido, sin embargo no se tienen los votos suficientes en el Congreso para poder removerlo y la concientización de los diputados ha sido nefasta. Así que pues bueno, tenemos una persona que afecta a los intereses norteamericanos, que es la parte de reinserción de deportados a cargo del Consejo de Atención al Migrante, lo cual debe ser reevaluado y evaluado por el embajador de Estados Unidos en Guatemala y generar las acciones pertinentes que considere para que se haga cumplir lo que pretende. Bien, inciso E. Habla sobre trabajar en cooperación con una entidad autónoma y pública que se encargue de supervisar el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, el plan, si la entidad autónoma opera de manera transparente y es representativa de un amplio sector de la sociedad. Ahora, aquí el tema es que esa entidad no existe. Y no existe esa vinculación hacia la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y tampoco hacia Build Act. Y no se incluye a las diásporas guatemaltecas en el exterior, con 5 casillas tanto del norte, sur, este, oeste y centro. Entonces, ¿cómo se puede pretender resolver el fenómeno migratorio si los que sabemos sobre migración no estamos en la silla ni en la mesa? Y todo el mundo habla de migrantes como que fuéramos un menú, pero no somos invitados a la mesa de decisiones. Bien. El inciso F habla sobre la lucha contra la corrupción, incluida la investigación, el enjuiciamiento de los funcionarios gubernamentales actuales y anteriores que se cree que son corruptos. Este es un punto de interés de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, pues la corrupción genera migración. Y eso es un fenómeno que afecta tanto la educación, la salud, la contaminación de ríos, todo. No se puede vivir en una población donde existe corrupción, y lo cual al final genera migración a la frontera sur de Estados Unidos. Un inciso G habla sobre implementar reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas y el Estado de Derecho. Si el gobierno está aumentando la capacidad e independencia del poder judicial y la oficina judicial y la oficina del fiscal general, incluso en asuntos civiles, penales y fiscales, y si el gobierno está implementando las mejores prácticas internacionales para garantizar el debido proceso. Al respecto de esto, es un interés de los centroamericanos y norteamericanos fortalecer la investigación criminal y el sistema de justicia para combatir la corrupción y la impunidad que hoy representa, al menos en Guatemala, el 97% de impunidad. Un inciso H habla sobre trabajar con las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil, incluidos los indígenas, otros grupos marginados y los gobiernos locales en la implementación y evaluación de las actividades del plan. Bien, al respecto podríamos decir que en PRONACOM, en todas estas cuestiones de Plan Alianza o en América Crece, la parte indígena, la parte migrante, que son los verdaderamente afectados, no tienen silla con voz y voto. Entonces tenemos a personas que hipotéticamente creen que hipotéticamente los factores de migración son estos X, Y o Z, e hipotéticamente creen que las soluciones son X, Y o Z, pero no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Entonces, básicamente hay un error de cálculo de las autoridades norteamericanas al no tener los actores que tienen que estar en la silla con voz y voto decidiendo sobre cómo resolver el fenómeno migración. Bien, pasando al inciso I, habla sobre contrarrestar las actividades de pandillas, criminales, narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales. Pues al respecto podemos decir que a mayores criminales con poder político,
En Guatemala, El Salvador y Honduras, mayor migración. Por eso es importante focalizar en los centros de detención para estas personas para entrar con soluciones pragmáticas sin afectar los intereses de las corporaciones norteamericanas. Un inciso J habla sobre investigar y procesar en el sistema de justicia civil al personal de gobierno que presuntamente ha violado los derechos humanos y si dicho personal incluye oficiales militares y de policía que están cooperando con tales casos. Bien, pues aquí lo que tenemos que hablar es de justicia y cumplir la ley, la certeza jurídica para las familias y el bien común de todos. La certeza jurídica no puede aplicarse solamente al sector privado, la certeza jurídica es para todos los habitantes del país. Bien, pasemos al inciso K, que habla sobre cooperar con comisiones contra la corrupción y la impunidad con entidades regionales de derechos humanos. Bien, esto es una ley norteamericana. No es una cuestión de que izquierdista ni socialista, no, es una ley norteamericana. Las diásporas, en este caso guatemaltecas y hondureñas o salvadoreñas, en Estados Unidos debemos cumplir esa ley. Así que ayudemos al cumplimiento de las comisiones contra la impunidad y también a fortalecer las participaciones de las instituciones de derechos humanos. En un inciso L habla sobre apoyando programas para reducir la pobreza y ampliar la educación y la formación profesional para jóvenes en riesgo, crear empleos y promover un crecimiento económico equitativo y particularmente en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes. Al respecto, tendríamos que hablar que las diásporas de Centroamérica en el exterior, inmigrantes, somos activos contables e inversionistas que podemos trabajar junto con el sector privado y el Estado para generar prosperidad en lugares de alta migración. Entonces, focalicemos esfuerzos para trabajar en forma conjunta. Un inciso M habla sobre crear una fuerza de policía civil profesional y responsable y poner fin al papel de los militares en la policía interna. Al respecto, la policía debe ser civil y que los militares se enfoquen en el narcotráfico. Sin embargo, en el caso de Honduras y en el caso de Guatemala, no sucede así. Siempre está la vinculación del ejército y cada vez más creciente en decisiones de la policía. En el inciso N habla sobre proteger el derecho de los partidos de oposición política y otros miembros de la sociedad civil a operar sin interferencia. Y si el gobierno está protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil, sindicalistas y periodistas. Al respecto, lo único que podemos decir es que no sucede así. Se ha criminalizado y asesinado a defensores de derechos humanos, a periodistas, a activistas de la sociedad civil y también se ha generalizado el tema de que se fomenta la migración. ¿Por qué? Porque se radicaliza la oposición y cada acción tiene una reacción y la verdad es que incluso se ha llevado, en el caso de Guatemala, a condicionar el presupuesto del Procurador de Derechos Humanos y su institución. Y esto está afectando los intereses del bien común de la mayoría. ¿Por qué? Porque quieren una venganza y están utilizando el Estado como una venganza política. Esto solo lo pueden hacer personas que son inescrupulosas y corruptas. Bien, pasamos al inciso O. Habla de implementación de reformas tributarias y si el gobierno está implementando reformas fiscales que aumenten los ingresos y transparencia del gobierno en el sistema de recaudación de impuestos y eso fortalece las agencias de aduanas. Pues es un interés de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños fortalecer eso y pues es un interés del sector privado luchar contra el contrabando para generar una mayor inversión social y el tema del tráfico de drogas que ocurre directamente desde los puertos y aeropuertos de Centroamérica, que pasan como Juana por su casa, con puerta abierta, ¿no? El inciso P habla sobre resolver conflictos comerciales y si el gobierno está resolviendo disputas comerciales entre entidades de Estados Unidos y ese gobierno, incluida la confiscación de bienes inmuebles y aumentando la puntualidad de los reembolsos a las empresas de Estados Unidos. Bien, es un interés de los centroamericanos y norteamericanos si se resuelve esto en función de la Corte de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, pues bueno, hemos concluido con una dinámica donde se ha expresado todos los procesos que tienen que ver con hablando en serio sobre el tema de migración. Y si vamos a estar claros al respecto, tenemos que focalizar que tanto la academia, sociedad civil, diputados, presidentes, que tanto del lado ejecutivo, legislativo y judicial, todos tenemos que hablar en serio sobre el tema de migración. En el caso de Guatemala, la academia, tanto como la Universidad Rafael Landívar, debe proponer foros o debates donde se invite a los arzuistas, dionisistas, a las diásporas migrantes de los diversos sectores, tanto norte, sur, este, oeste y centro. También se debe invitar a la parte de la sociedad civil y derechos humanos, como a su vez en ese mismo foro tener invitados a la parte de Homeland Security, ICE, Border Patrol, para que podamos tener acciones conjuntas. Incluso hablar que todos tenemos que alinearnos a la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y Build Act, que son las leyes bajo las cuales puede actuarse para reducir la migración. Nuevamente, si se quiere hablar en serio sobre el tema de migración, hablemos de soluciones humanas, donde no se encarcelan a las mujeres y los niños, donde encarcelamos o detenemos más bien a los corruptos, al crimen organizado y a todas estas estructuras que generan migración a la frontera sur y que generan el tema de drogas hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, las corporaciones norteamericanas no van a ver afectados sus intereses y siempre van a mantener sus camas llenas, porque tenemos muchos criminales en Centroamérica como para llenar las camas por mucho tiempo. Nuevamente, si hablamos en serio sobre migración, hablemos que en la Corte Federal de Migración, en una tercera opción, no se le enfoca nada más a es deportado o retiro voluntario. Hablemos de una condicional donde el migrante participa de tener una cuota mensual de X cantidad por X tiempo, mientras construye ya sea una vivienda, un negocio o una estabilidad en el país de origen, y eso le permite regresar a su país sin tener que ser deportado y luego volver a venir a Estados Unidos. Bien, hemos hablado sobre algunos de los temas que estaban sobre la mesa. Ante esto solo podría decir esta conclusión. En elecciones 2020 de Estados Unidos, actualmente no existe un candidato demócrata que le dé la altura para un debate más a fondo, con otra dinámica, con otro cuestionamiento, con una oferta diferente del lado demócrata. Y que enfrente a Trump no hay, no existe. Ninguno de los candidatos demócratas está trayendo nada nuevo a la mesa. Hablan de lo mismo. Por lo cual se anticipa que probablemente el presidente Donald Trump pueda ser reelecto nuevamente para un segundo término. Esperamos que los demócratas puedan tomar alguna acción más fuerte, más contundente y puedan tener un dinamismo más abierto a pensar fuera de la caja. Y ya para despedirme, espero seguir recibiendo sus preguntas al área de producción, que pueden enviarlas vía mensaje o pueden enviarlas vía correo electrónico y pues yo las estaré contestando en su momento. Se despide de ustedes siempre Guillermo Castillo desde el programa Edúcate y Conoce tus Derechos en Latinos TV, tanto en Ohio como Kentucky. Nos vemos pronto.